Mucha gente me habéis pedido que haga un vídeo de cómo traer un coche a Estados Unidos, me habéis preguntado si sale rentable, cuánto vale el transporte, etcétera. Así que he decidido hacer un vídeo y os explico todo para que no tengáis más dudas de este proceso. Algunos pensarán que sea rentable, otros pensarán que no, pero bueno, vamos a empezar con el vídeo. Antes que nada, vamos a ver que hay más opciones que traer un coche a Estados Unidos. Se puede conseguir coche aquí, incluso a veces más barato, y nos ahorraríamos muchos procesos y muchos trámites. Y os aseguro que muchos quebraderos de cabeza. ¿Dónde podemos conseguir nuestro clásico? Bueno, lo primero, en España tenemos muchas empresas en Burgos, Barcelona, Tarrasa, La Coruña, Alicante, Madrid, etcétera, donde podemos comprar coches que ya tengan aquí, o incluso ellos mismos tienen gente en Estados Unidos que te buscan el coche y te lo traen. Quien piense que esta es la mejor opción, me podéis enviar un email al correo del canal y os facilito los nombres de la empresa, ya que no sé si los podría poner aquí y no he puesto ninguno. Tenemos la segunda opción, que es traerlo del mercado europeo. Vale, hay muchísimo surtido. Hay grandes páginas como AutoScout o MobileD, donde podéis encontrar casi de todo. Los precios más o menos están al precio del mercado, pero bueno, también sería una buena opción, aunque sigo pensando que la primera es mejor. Y bueno, y por último, la opción de la que va el vídeo. Vamos a traernos uno de Estados Unidos. Antes que nada, comentar que el mercado estadounidense es una locura. Hay muchísimas opciones de conseguir un coche. Yo voy a explicar las que yo barajé en su momento y las que creo que son las más adecuadas. Bueno, vamos a explicar las opciones que hay para encontrar un coche en Estados Unidos. La primera opción que me planteé, como es lógico, ir a Estados Unidos a comprar coche. ¿Qué ventajas tiene? Hombre, ver el coche en persona, lo pruebas. Si pagas es más difícil que te engañen. Y realizas toda la documentación y te quedas más tranquilo. Aunque claro, ir a Estados Unidos no es barato. El viaje es bastante caro. Luego el problema es la búsqueda del vehículo, ya que no es como aquí, que está todo entre comillas cerca y se puede ir allí, la extensión de terreno es muy grande y a lo mejor encuentra un coche en una punta de Estados Unidos y otro en la otra, como me pasó a mí. Y por ejemplo, si vas a ver varios coches, puede ser el viaje una odisea. Y luego está el idioma. Yo, por ejemplo, que soy un negado en inglés, todavía me podría estar allí buscando. La segunda opción que tenemos sería páginas como si fuera aquí en España, mira, anuncio Wallapop. Por ejemplo, Craigslist, o yo creo que se dice así, Let's Go, creo que también se llama otra, que son páginas en las que tú hablas con el vendedor, le haces una oferta y ya llegáis a un acuerdo y decidís cómo traer el coche. Yo en este caso no tuve mucha suerte, ya que no sé por qué con los compradores que hablé, cuando les decía que era español, no querían enviar el coche. O pensaba que le iban a engañar o no sé. Y otra cosa es que querían que se pagase el dinero en mano. Es decir, yo le daba el dinero, él me daba el coche y yo me iba. Así que por este no me fue bien. Pero bueno, es una opción y hay muchísimos coches en muy buen estado. Y si los quieres un poquito peor también. La gente que me conoce ya sabe que a mí me gustan que vengan hechos polvo. Otra opción y más cómoda sería buscar el coche en un portal de venta de estos online. Ahí está, por ejemplo, Copart, eBay Motors. Tenemos también para coches clásicos Hemmings y Auction Sport, que por ejemplo te envía los coches a todo el mundo y ya puedes ver el precio con envío y todo si quieres. Pensad que esto tiene una pequeña comisión. En cambio, por ejemplo, eBay Motors se lo cobra al vendedor, pero el resto no suele cobrar al comprador. Suele ser un 3%, unos $300, depende de la página. Si queréis páginas de búsqueda, preguntadme y os mando el email lo que necesitéis. Algunas de estas páginas tienen también subasta y me parece bastante interesante porque se pueden encontrar coches muy baratos y auténticos chollos. A la gente que nos guste el tema de restaurar coches, voy a hacer una mención especial a los coches de Salvaje Beat, ¿vale? Creo que se dice así. Bueno, son coches que han tenido un accidente o coches que han sufrido inundaciones o yo que sé, se han quemado y tal. Y los ponen a la venta muy baratos. Estuve mirando bastante estas páginas y la verdad es que hay bastantes chollos. Pero bueno, luego sabéis que cuando venga aquí tenéis que repararlo y aquí las reparaciones de coches americanos y coches extranjeros suelen ser bastante caras. Y no todo el mundo sabe tocarlo.
Bueno, había encontrado el coche que os gusta y yo voy a dar unas pequeñas recomendaciones que yo hice cuando compré los coches. Lo primero que tenéis que hacer es pedir fotos y vídeos. Si es un vendedor serio no os pondrá ninguna pega. Pedid fotos de lo que se os ocurra, debajo del volante si queréis, los bajos del coche, de cerca, yo que sé, como vosotros queráis. Pero es que al fin y al cabo vais a mandar un dinero a la otra parte del mundo, vais a pagarle a una persona que ni conocéis y lo mínimo es que os mande fotos. Si es un vendedor serio, ya os digo que os mandará lo que necesitéis. Pensad que yo, por ejemplo, que he tenido coches clásicos, podéis buscar cuáles son los lugares donde suele haber óxido y pedís fotos de esa zona para aseguraros de que el coche viene en el estado en que vosotros buscáis. Luego también hay páginas que se dedican a buscar información sobre el vehículo, ¿vale? Por ejemplo, para comprobar que el número de bastidos coincida con el número de matrícula, yo que sé, que no haya tenido siniestro y más información interesante. En un coche que estuve mirando me ponía que era Targa y luego en la hoja ponía que no lo era. Así que ya ahí hay que sospechar un poco. Por eso cuanta más información mejor. Luego, por ejemplo, poner la matrícula en internet a ver si aparece alguna información, algún dato, yo que sé, que haya participado en algún siniestro, o algún accidente o algo. Luego buscar el coche en varios portales de internet, ya que por ejemplo me aparecían las mismas fotos para dos coches distintos, lo que ya te hace sospechar que hay algo raro. Si ya tenéis un acuerdo o medio acuerdo con alguien, una vez que tengáis los datos del vendedor, buscarlo por internet, que puede ser que a lo mejor no exista, o que no coincida con la persona del estado que es, yo que sé, cualquier cosa que indique que puede ser un timo. Siempre cuanta más seguridad mejor, ¿vale? Siempre recordad comprar el coche a la misma persona que os lo vende. No que te diga, no, es que se lo estoy vendiendo a mi primo, o que se lo estoy vendiendo a un amigo, nada. Olvidaos de esas cosas que son solo problemas. Y ya en general, pues cualquier cosa que se os ocurra. Siempre, cuanta más información tengáis, mejor. Bueno, hemos llegado a un acuerdo con el vendedor y vamos a comprar el coche. Recordad que allí son dólares, no euros. Y cada dólar es 0,89 euros. Si decidiste ir a Estados Unidos a comprar el vehículo, pues lo más fácil es pagarlo en efectivo, te llevas el coche y listo. Además, a los americanos no sé por qué les gusta mucho este método. La opción de transferencia bancaria yo no la recomendaría, ya que no te dan ningún seguro una vez que tú envías dinero. Aparte te cobran comisiones por pasarlo de dólares a euros, creo que es. También te cobra por enviar dinero al extranjero. Bueno, esto depende de cada banco, pero no me parece la forma mejor para enviar dinero. Yo la forma que utilicé fue PayPal, ya que buscando en internet pones calculadora de PayPal, te dicen cuáles son las comisiones que te van a cobrar. Creo que es en torno al 3% más o menos. Y luego tiene un seguro por si no fuera bien para devolver dinero. Esta fue la forma en que yo pagué los dos vehículos. Me fue bastante bien y la que yo recomendaría a vosotros. Bueno, ¿qué influye en el precio? Pues tenéis que sumar el precio del coche, por ejemplo, yo que sé, 10.000 euros. Habrá que sumar la comisión del vendedor, que sea unos 300 euros aproximadamente, más las comisiones de PayPal o del banco y tal, que sea otros 300 euros. En un coche de 10.000 euros sería aproximadamente unos 600 euros extra. Y pensad que en este momento solamente hemos comprado el coche. ¿Qué documentación os tiene que dar el vendedor? Hombre, el título del coche. Veréis que hay muchos tipos de títulos, porque según el estado es distinto, no son todos iguales. Por ejemplo, de los coches que compré, uno era de color marrón y el otro era de color azul. Pero bueno, no tiene ningún problema. Luego el vendedor tiene que dar de baja el coche en Estados Unidos, que sería, por ejemplo, en California, que se llama DMV, Departamento de Vehículos de Motor o algo así. Simplemente para que lo den de baja. Ya hemos comprado el coche, ahora hay que traerlo hasta España. Empieza la odisea. Lo primero sería llevar el coche desde donde lo compramos hasta el puerto. Os dejo dos ejemplos de lo que me costó llevar los coches hasta el puerto desde el domicilio del vendedor. El primer coche que traje fue el A86, en el año 2016. Viajó desde Orlando hasta Miami, unas 240 millas, y fueron 300 dólares. La verdad, un precio bastante asequible. El otro coche que me traje fue el Z, en 2019, y después de mirar precios, la opción más barata era llevarlo por carretera desde San José hasta Jacksonville y ahí embarcarlo para España. Fueron 2.700 millas aproximadamente y el precio fueron 1.200 dólares. Tardó aproximadamente una semana.
Para traer el coche hasta España podemos hacerlo de varias formas. Yo primero intenté conseguir hablar directamente con la naviera, a ver si me lo podían enviar ellos, pero la naviera realmente no se dedica a eso. Tú contratas a unos agentes de transporte o te metes en una página de subasta de transporte y así puedes preparar el viaje. Yo en mi caso utilicé la subasta, utilicé la página de subastas de USIP y llegué a un acuerdo con un agente y me lo enviaron para acá. Podéis utilizar también Shiply, que es otra página de subasta. Hay bastantes que se dedican a esto. El primer transporte fue el Toyota, lo traje desde Miami hasta Valencia, fueron unos 1.600 euros aproximadamente. Una empresa se llamaba CFR Rankings o algo así, y la verdad es que el trato y el envío fue todo genial. El segundo transporte lo traje con una empresa que se llama Camelot, desde Jacksonville hasta Valencia. Me hicieron toda la documentación y fue un poquito más caro, pero es verdad que hubo muchas más complicaciones, fueron aproximadamente unos 2.000 euros. Y la verdad estoy contento con los dos, buen trato, respondían a todos mis mensajes y muy bien. Elegí coger los agentes esto a través de la página de subasta porque me hicieron el proceso de aduana en Estados Unidos, que es un lío. Me prepararon toda la documentación, me guardaron el coche en el puerto hasta que lo embarqué y me enviaron todos los papeles por mensajería a mi casa para que cuando el coche estuviera aquí yo tuviera todo listo para poder sacarlo del puerto. El agente me pidió para poder embarcarlo el título del coche, como no lo tenían ellos, una fotocopia de mi DNI y me hicieron hacer una autorización como que yo aceptaba el transporte y lo autorizaba a ellos a hacerlo. Bueno, cuando el coche llega al puerto donde se va a embarcar, la grúa no puede entrar, así que tienes dos opciones, o llevarlo andando o en una grúa. Si el coche anda por unos $50, más o menos, te lo llevan, y si no anda lo cogerían con una grúa o no sé cómo, y costaría unos $100. En mi caso el Toyota, como andaba, me costó $180 llevarlo y almacenarlo y subirlo al barco. En cambio el Datsun, el Z, me costó unos $300. Yo me ahorré ese dinero porque lo tenía contratado con el agente en ambos casos. Ellos se encargaban de todo. Una cosa muy importante es pagar el seguro de viaje, que es aproximadamente un 2% del vehículo, por si hiciera algún daño, o por si el barco tuviera un problema y hubiera que sacarlo del agua o algo así, me comentó el agente aduanero. Aparte, una fotografía antes de salir, por si le dieran un golpe o lo que sea, fotografía al BIN, y me recomendaron quitar la matrícula, aunque realmente mis coches no llevaban matrícula, porque dicen que se suelen robar allí y luego hay problemas con eso. Las opciones que me dieron para enviar el coche dentro del barco era a través de Roro o contenedor. El Roro, el roll-off es que el coche entra andando, lo aparcan y lo llevan hasta el destino, luego lo bajan y listo. Y el contenedor se puede contratar uno de 20, uno de 40, que normalmente lo suelen elegir ellos. El de 20 cabe un par de coches pequeños o uno grande, y en el de 40 pues unos 3 coches y si son pequeños 4. El contenedor es más caro, pero es verdad que pienso que el coche iba más protegido. También si llevas pertenencias o piezas de recambio como llevaba yo en el Z, que estaba medio desmontado, va más protegido. Y si contratas un contenedor para varios coches, te sale mejor el precio. O si pasa como me pasó a mí en el último viaje, tuvieron que cambiar el puerto de destino y luego reenviármelo a Valencia, es más sencillo, lo llevan directamente en el contenedor. Una vez que el coche suba al barco, te tienen que enviar el título del coche y la factura de compra, que ya tienen de antes, y el bill of lading, que es un documento que registra la empresa naviera que va a llevar el coche, el nombre del barco, el número de contenedor, lo que pesa el contenedor, lo que va a pesar el coche, para quién va. Pues si llevarle varios coches, por ejemplo, te diría los coches también van con el tuyo, etcétera. Aquí os dejo un ejemplo para que le echéis un vistazo. Podemos seguir por dónde va el barco a través de la página de la naviera, que suelen actualizar por dónde está, o también por páginas de seguimiento de barcos, como por ejemplo Marine Traffic, y bueno, hay muchas. Buscando por internet tenéis muchas opciones. El viaje suele durar entre 21 o 30 días, a veces más, depende de las escalas que haga. Entre los puertos que me ofertaron para traer los coches,
Está Valencia, Barcelona, Cádiz, Vigo, Bilbao, Santander, que son los puertos que la naviera podía dejarme el coche. Al final me decanté por Valencia. Nada más llegar a España empiezan otra vez los gastos. La gente, estos gastos no los suele incluir, que son la descarga del vehículo, la limpieza del contenedor y el transporte y almacenaje del coche hasta que podía recogerlo. En ambos casos pagué aproximadamente unos 210, 220 euros. Es verdad que también conozco gente que ha tenido el coche retenido en el puerto por el tema de la documentación y tal, y ha tenido que pagar bastante más. Pero yo en principio fue todo bien. Para sacar el coche del puerto te tienes que dar el DUA, que ahora más tarde explicaré lo que es. Pero bueno, aquí tienes que pagar los aranceles, que es un 10% aproximadamente, más luego el IVA tanto del coche como el del transporte, por lo que aquí te deja una pasta. Este proceso es bastante engorroso y sale más rentable contratar a un agente que te haga el despacho de aduana. Aproximadamente te cobran 150 euros y te quitan muchísimos calentamientos de cabeza. Normalmente la gente de Estados Unidos te manda a un agente que tienen aquí para hacer todos los trámites, o puedes buscarlo directamente. Yo en el primer caso utilicé el de ellos, que me fui bien, y en el segundo caso lo busqué yo y la verdad es que se portó súper bien. El coste creo que suele ser unos 150 euros y por el trabajo que hacen está mejor que pagado. Este es el papel que te dan en la aduana, que se llama DUA, que es documento único administrativo. En este se declara lo que va en la mercancía, lo que pesa, los aranceles, el IVA que tiene y todo eso lo que hay que pagar para poder sacar el coche del puerto y que te den este papel. En la primera parte del vídeo cogimos un coche de 10.000 euros de ejemplo y nada más comprarlo ya llevaba 600 euros gastados. Por ahora habría que sumarle los trámites de Estados Unidos, el transporte de carretera, los gastos del puerto, el barco, el agente, el seguro, la descarga y limpieza, el almacenaje, los aranceles, el IVA y el despacho. Así que en total llevaríamos unos 17.000 euros gastados. De un coche ejemplo de 10.000 euros, ¿eh? Pero bueno, ya tendríamos el DUA. Y ya con eso, más todo lo que hay que preparar ahora en España, podríamos matricular el coche. Así que vamos a empezar con los trámites en España. Y como no, vamos a empezar con más gastos. Lo primero sería llevar el coche a casa. Hay dos formas, o lo llevas con una grúa en una empresa, o le sacas las placas verdes y lo llevan dando. Creo que las placas verdes era poco dinero, pero hay que ir a la DGT y pedir un permiso y un rollo. Así que yo directamente lo llevé la grúa. Te ahorra de que el coche no esté bien y te pueda dejar tirado, o que lleva mucho tiempo parado en toda la travesía del barco y la batería esté mal. Bueno, cogemos el coche, lo llevamos a nuestro garaje y vamos a preparar los papeles para poder matricular el coche. Para matricular lo que necesitamos, como no, el DNI, ya que somos nosotros los que vamos a matricular el coche. Necesitaremos el título del coche y la factura de compra, que también nos la dan junto con el DUA una vez que hagamos los trámites aduaneros. Para los coches modernos habría que hacer una homologación unitaria, o bueno, a veces no se puede matricular por el tema de gases y tal, así que nos centraríamos en los clásicos. Lo primero sería hablar con el club de clásicos, que en cada provincia suele haber uno, si no me equivoco, para que venga y vean el coche, que está todo lo más original posible, ya que si tiene mucha modificación habría que cambiarla o incluso quitar lo que no sea original. El coche tiene que estar lo más original posible. Y con esto lo enviarían a la industria y te daría un papel como que el coche se puede matricular. El coste más o menos suele ser, dependiendo de la comunidad autónoma, entre 400, 600, 800 euros. Lo siguiente sería hacer una ITV, que es una ITV especial, ya que sería una ITV para vehículos de importación y costaría aproximadamente unos 112 euros. Aquí seguramente os digan que habrá que modificar alguna cosa. Yo en ambos coches tuve que troquelar el número de chasis y nada más o menos costó unos 50 euros. Con la ITV te va al ayuntamiento y pide el permiso de circulación. De todas formas, como son clásicos, no lo pagan. Te darán un papel como que te asentó de pago, o en algunas comunidades tendréis que pagar una parte proporcional. Luego también os pedirán unas fotos del coche, tanto delantera, trasera y de ambos lados, y habrá que ir a Hacienda para pagar el impuesto de matriculación o impuesto de transmisiones patrimoniales o algo así. Esto en cada comunidad autónoma vale distinto, suele ser entre un 4 y un 8%, no sé en qué se basa exactamente.
Y ya por último, nos vamos a la ITV, te darán una carta de pago para que pagues aproximadamente unos 100 euros. Vuelves, lo presentas y ya te daría los papeles del coche, con las matrículas nuevas. Luego tendrías que ir y sacar las matrículas en cualquier repuesto por 20 o 20 y pico euros, según las quieras de metraquilato normales, te las hacen. Aquí podéis ver una lista de todos los gastos que tiene el coche antes de llegar a España y una vez que ya esté en España. Bueno, desde la venta del coche hasta la matrícula definitiva, para que hagáis una idea. Aquí os dejo una lista del coche ejemplo que cogimos de 10.000 euros, de todos los gastos que tiene. La zona azul es cuando compras el coche, la zona verde es el transporte y la zona roja una vez ya en España. Como veis, se va casi al doble del valor del coche. Es verdad que estos precios pueden cambiar un poco arriba o abajo, ya que hay muchas cosas que seguramente hayan cambiado de precio. Yo también he podido cometer algún error, ya que lo he ido haciendo sobre la marcha porque no me acuerdo exactamente de todos los gastos que tuve, ¿vale? En general fueron estos, seguramente se me haya olvidado alguno no esté bien el precio, pero fue una locura. Desde que llega el coche hasta que lo tienes, te pasas pagando cosas. Bueno, y en conclusión, ¿merece la pena traer el coche? Pues depende. Hay coches que encuentran un precio ridículo y merece la pena traerlos. Otros se consiguen aquí muchísimo más baratos. Depende del modelo, la exclusividad, depende de lo que estás buscando, si lo quieres para restaurar, si lo quieres simplemente para coger, poner la llave y salir, no sé. Esto yo creo que merece la pena para coches muy raros, que es difícil encontrar aquí, o coches que aquí se ha disparado el precio, ya que hay algunos que es que casi imposible. Yo en mi caso, por ejemplo, Toyota quería que fuera el Trueno, ya que aquí hay muchos Levin, pero yo el modelo que quería era el Trueno. Y la única forma de conseguir uno, después de mucho buscar, era en Estados Unidos o Japón. Y en Japón el volante va al contrario, así que nada. Y el Z, la verdad fue por una apuesta con un amigo, que si le dije que si él se traía uno, yo me traía otro. Y perdí la apuesta, así que me traje un Z. Luego, los trámites la verdad es que fueron horrorosos. Aproximadamente en cada coche 400, 500 mensajes con el agente, con el vendedor. Luego muchos nervios porque nunca sabía si el coche había llegado al puerto, si había algún problema, el coche no llegaba, te pedían dinero, enviabas dinero a alguien que ni conocía. Es bastante estresante todo el proceso. Y ya te digo, después de 400, 500 mensajes, los últimos trámites aquí ya los dejé para más adelante porque era horroroso. Es más, el Z todavía ni siquiera ha hecho los papeles aquí, porque me tomó un descanso y lo traje el año pasado. Imaginaos, por ejemplo, aparte de todo este proceso, que te llama el agente de transporte, te dice que el barco para Valencia no puede venir porque sería solamente un coche y que traes tres, que lo va a meter en un contenedor y que lo va a mandar para Amberes. Y que luego yo tengo que hacer unos trámites para poder traerlo desde Amberes hasta Valencia. Me hace que había que hacer un papel que se llamaba T1 o algo así, que era como permiso para que el coche viajara por carretera hasta Valencia. Después de llegar a Amberes me habían perdido la documentación del vehículo, que se la habían mandado, por lo que se ve lo habían mandado un número de cuenta en vez de una dirección. Tuve que esperar a que lo devolvieran otra vez a Estados Unidos, menos más que pude hacer el T1 para transportarlo hasta Valencia y dejarlo todo listo. Al final, con unas copias que yo tenía en el ordenador del título y tal, pude sacar el coche del puerto, si no me hubiera costado un dineral. Otro que venía conmigo, se equivocaron, me mandaron la documentación de todos los coches a mí. Yo eso tuve que enviar a ellos porque, bueno, uno tenía el coche retenido en Amberes, casi 2 meses. El otro lo tenía en Valencia, tampoco podía sacarlo. Bueno, un desastre. Pero bueno, imaginaros el lío de papeles. Luego también me mandaron a mí el dinero para que pagara yo al transportista, porque ya todo eso ocurría a cargo de la gente, ya que el problema había sido suyo. Pero desastroso, la verdad. Son muchísimos problemas y os digo en serio, merece la pena comprarse en una empresa española que se encargue de todos los trámites y os olvidáis. Bueno, y para terminar os dejo una foto de ambos coches del proceso, que fue mi tortura. Y espero que os sirva. Si alguien quiere hacerlo y tiene alguna duda, me preguntáis. Si veis algún fallo en el vídeo, que seguramente haya, tanto en precios como en información, comentádmelo y lo iré dejando en comentarios.
Gracias por ver el vídeo. Si queréis suscribiros, ya que iré subiendo vídeos así, lo que me vayáis pidiendo. Aparte, empezaremos ahora a hacer la restauración del Z. También unas cuantas motos de 1950, 1960 que tengo por ahí para restaurar, que llevo dejándolo bastante tiempo. El Pontiac le haremos alguna cosilla. Y haré un vídeo sobre el tema de la homologación del Suzuki, ¿vale? Con todo el proceso que lleva hasta que me den los papeles. Ya que le he hecho muchas modificaciones y esto va a ser largo también. Parece que me gustan los líos. Bueno, gracias por ver el vídeo y espero que haya gustado. Si queréis suscribiros, si no queréis suscribiros no os suscribáis. Si queréis poner campana, poned la campana, lo que queráis. Seguimos con la restauración del 86.